Bienvenidos de nuevo a la adaptación en audio de la Biblia del entrenamiento de fútbol americano, basada en el libro original The Football Coaching Bible por Joe Gallup. En este capítulo continuaremos explorando las estrategias y técnicas clave que hacen que el coaching de fútbol americano sea una disciplina única y apasionante. Sin más preámbulos, sumerjámonos en el segundo capítulo y sigamos aprendiendo de la experiencia y la sabiduría de Joe Gallup en el mundo del fútbol. Unidad interna y motivación. Bo Schmebler. A lo largo de mis años como entrenador en jefe en la Universidad de Michigan, recopilé varias obras literarias que reflejan la esencia del carácter y el éxito. Nunca, en toda mi carrera, descubrí una visión más penetrante del verdadero significado de la motivación que la contenía en este poema. Prefiero ver un sermón que escuchar uno cualquier día. Prefiero que alguien camine conmigo que simplemente mostrarme el camino. El ojo es mejor alumno y más dispuesto que el oído. Los buenos consejos son confusos, pero los ejemplos siempre son claros. Y lo mejor de todo, los predicadores son los hombres que viven sus credos, porque el bien en acción es lo que todo el mundo necesita. Pronto podré aprender a hacerlo, si me dejas verlo hecho. Puedo ver tus manos en acción, pero tu lengua puede correr demasiado rápido. Y las conferencias que das pueden ser muy buenas y verdaderas, pero prefiero aprender mi lección observando lo que haces, porque puedo malinterpretarte a ti y a los altos consejos que das, pero no hay malentendido sobre cómo actúas y cómo vives. Si cada entrenador se tomara unos minutos para leer estas palabras cuidadosamente y digerir el mensaje que contienen, se llevaría la mejor lección de fútbol que se puede aprender. La motivación es la voluntad de hacer algo lo mejor que pueda. Un hombre motivado se niega a rendirse incluso cuando ya no queda nada que dar. No importa la enormidad de la tarea, tampoco lo hacen las abrumadoras probabilidades de éxito. Un esfuerzo puede a veces no alcanzar su objetivo, pero un equipo motivado nunca se permite quedarse sin un esfuerzo. El éxito no es cuestión de nunca cometer errores, se trata de nunca darse por vencido después de cometer errores. Eso es motivación. Los hombres comunes y corrientes hacen promesas para alcanzar la excelencia. Los hombres motivados no tienen miedo, van un paso más allá, hacen compromisos y nunca hacen concesiones. El fallecido Bob Zuppke, que entrenó el equipo de fútbol de la Universidad de Illinois durante 29 años, dijo una vez: la diferencia entre campeones y casi campeones es la capacidad de jugar por algo externo a uno mismo. Eso es motivación. Nadie puede lograr un éxito duradero sin él. La responsabilidad de infundir motivación en los corazones y las mentes de los jugadores, entrenadores y responsables de equipos, secretarias y todo el personal de fútbol americano está en manos del entrenador en jefe y sus asistentes. Son los espejos a través de los cuales se verán los jugadores y todos los que forman parte de la organización. El único método infalible para impartir una motivación que se niegue a ceder es pintar un autorretrato viviente de una motivación inquebrantable que todos entiendan. Las palabras no pueden hacerlo, solo las acciones pueden hacerlo. No hagas perder el tiempo a nadie hablando de motivación, vívela. No te molestes en buscar motivación escondida en algún lugar entre las cosas, entre todas esas X y O, en algún libro de jugadas sofisticado. No las encontrarás ahí. No se engañe pensando que es tan fácil como una charla previa al partido. Las palabras son baratas. La motivación es un bien demasiado preciado para llevarlo ahí. El entrenador sabio sabe que la verdadera motivación viene de dentro. El entrenador exitoso sabe cómo compartir ese maravilloso espíritu intransigente con cada miembro del equipo de fútbol. La gente suele confundir la motivación con el histrionismo de un discurso previo al partido o al entretiempo. Normalmente este tipo de discursos solo sirven para demostrar que si se le da la oportunidad, un entrenador es capaz de hacer tantas promesas como un vendedor con dobles palabras. Es mejor dejar los discursos en manos de políticos y predicadores, guardarlos para las reuniones de motivación estudiantil y los asuntos de recaudación de fondos. A veces las palabras correctas pueden desencadenar la emoción de un jugador que se encuentra apenas debajo de la superficie,
pero el entrenador debería haberlo sembrado esa emoción en el estómago de todos en el equipo hace mucho tiempo. Un viejo predicador sabio dijo una vez: prefiero vivir un buen sermón que dar 1.000.000 de malos. No hay mejor consejo para un entrenador de fútbol. La motivación es pasión por el juego, pasión por la vida y pasión por sacar lo mejor de cada persona cuya vida tienes la oportunidad de tocar. Un hombre debe comprometerse con ese grado de pasión antes de ganarse realmente el título de entrenador. Una vez leí una cita del gran dramaturgo británico George Bernard Shaw: la gente que prospera en este mundo es la gente que se levanta y busca las circunstancias que quieren y no las encuentran, las crean. Eso es motivación. Viniendo de un hombre que probablemente nunca tocó una pelota de fútbol americano en su vida, ese es un sabio consejo futbolístico. Por supuesto, no hace falta ser un genio para darse cuenta que ningún jugador se vuelve bueno caminando detrás de una pelota. El mensaje es muy cierto. Si un entrenador no está dispuesto a aceptar las responsabilidades y cumplir con las demandas de tal dedicación, sería prudente entregar su silbato y su portapapeles y buscar trabajo que se mida por un reloj. Un entrenador no puede infundir motivación a ninguno de sus jugadores, asistentes o cualquier otro miembro de la organización de fútbol a menos que él mismo esté motivado. Un entrenador debe vivir su pasión, debe respirarlo. Sobre todo debe comportarse en consecuencia, no solo en el campo de fútbol, sino en todos los aspectos de la vida. Debe ser la imagen viva de lo que cada uno de sus jugadores aspira a ser. Solo entonces tendrá la oportunidad de trasladar esa motivación a sus hombres. La motivación no se limita a los 11 sábados de otoño en los que el equipo juega. El equipo debe practicarlo a la hora de preparar cada partido a lo largo de la temporada. La motivación debe ser primordial durante el acondicionamiento fuera de temporada, cuando es fácil creer que la próxima temporada está demasiado lejos como para preocuparse. Y lo más importante, la motivación debe convertirse en parte integral de todos los aspectos de la vida fuera del campo, donde el carácter y la moralidad son las verdaderas medidas de un hombre. Un entrenador de fútbol, un bombero, un abogado o un miembro de cualquier profesión aporta al trabajo los rasgos exactos de la persona que realmente es. No se puede ocultar quién es la persona real. Por eso es tan importante que el entrenador tenga un carácter moral tan impecable que no pueda aceptar menos de su equipo y de quienes lo rodean. El equipo reflejará lo que es el entrenador. El equipo creerá lo que cree el entrenador. ¿Cómo puede el entrenador esperar que cualquier miembro de su equipo viva los más altos estándares si no se aplica el mismo criterio a sí mismo? Debe irradiar sus cualidades a cada miembro de la organización: asistentes de entrenador, jugadores, preparadores físicos, directores de equipo, secretarias, cada miembro del personal. Ninguna unidad del equipo puede lograr el éxito sin el esfuerzo dedicado del conjunto. La motivación no comienza mágicamente en agosto, cuando se lanzan los primeros balones al campo. La motivación es un trabajo de 12 meses, 52 semanas y 24 horas al día. Todo comienza con el entrenador en jefe. Si abres el vientre de la motivación, te garantizo que encontrarás 2 elementos básicos: honestidad e integridad. Ningún entrenador, ningún jugador de fútbol, ninguna persona en cualquier ocupación alcanzará jamás un verdadero éxito sin abrazar cada una de esas cualidades con la furia que aplica un jugador de fútbol americano cuando se lanza sobre un balón perdido. El núcleo del coaching es la honestidad. Puede desarrollar una relación de confianza solo con personas que creen en usted, el programa, el equipo y ellos. Nosotros mismos. Un entrenador debe liderar a su equipo con verdad y honestidad para enfrentar las mentiras, las medias verdades y todas las tonterías que otros puedan arrojarle. A veces será difícil lidiar con la verdad. A ningún entrenador o jugador le gusta admitir que otro equipo pueda tener más talento físico que el suyo. A nadie le gusta admitir que ciertos errores durante una parte crítica de un juego resultaron en una derrota. Sin embargo, a la larga te prometo que tendrás éxito con la verdad. El carácter de un líder, de un equipo y de todo un programa depende de la honestidad de todos los involucrados. No se puede motivar sin honestidad. No se puede formar un equipo altamente motivado a menos que usted dice la verdad.
No se puede formar un equipo altamente motivado a menos que sepan que usted dice la verdad. La honestidad es el núcleo del coaching. Durante 10 años tuve el privilegio de ser entrenador asistente de Doyd Perry, Ara Pershingen y Woody Hayes. Esos eran hombres íntegros, eran hombres de los más altos estándares morales. Su ética de trabajo era un cable impecable. Su palabra era tan buena como el oro. Ni una sola vez en todos esos años ninguno de ellos fue sorprendido con una mentira. Sus jugadores simplemente los miraban para ver cómo vivir de la manera correcta. Si vives de la manera correcta, jugarás de la manera correcta. Comienza con el entrenador en jefe. Si vive de la manera correcta, un entrenador es libre de exigir lo mismo de su equipo. Nunca le pidas a otro nada que tengas miedo de hacer tú mismo. ¿Cómo puede un entrenador esperar a que sus jugadores desarrollen una actitud entusiasta si él mismo no la tiene? ¿Cómo puede esperar que sus jugadores sean bien disciplinados si él mismo no lo es? Los jugadores reflejan la actitud y motivación del entrenador. Si cree en lo que está haciendo y su corazón está en su trabajo, podrá motivar a otras alturas que nunca creyeron posibles. El entrenador debe establecer estándares elevados y esperar solo lo mejor. Un aspecto crítico de la motivación es la comunicación. Solo a través de la comunicación puede un entrenador establecer una relación honesta y de confianza. Al final de la práctica de primavera llamé a cada jugador individualmente a mi oficina. En ese momento les dije directamente cuáles iban a ser sus roles para la siguiente temporada. Algunos estaban eufóricos, otros tuvieron que aceptar el desafío de desarrollar más sus habilidades si querían tener más tiempo de juego. Pero ningún jugador salió de mi despacho sin saber exactamente lo que esperaba de él. Cada jugador podía utilizar lo que aprendió como motivación durante el verano y como base para saber qué esperar en otoño. La comunicación, especialmente con los jugadores jóvenes, es fundamental para generar confianza en el entrenador, el equipo, el programa y, lo más importante, en ellos mismos. Las reuniones de equipo y las charlas de ánimo previas al partido están sobrevaloradas. Prefiero las relaciones uno a uno. Brindan la oportunidad de establecer confianza en ambas partes. La comunicación es más que simplemente intercambiar palabras. La comunicación real es un arte, toma tiempo, se necesita paciencia, se necesita la capacidad de escuchar. Un entrenador debe aprender a aceptar a cada jugador tal como es. Un entrenador debe comprender que un joven puede estar buscando orientación, que tal vez no pueda obtener de ninguna otra persona en su mundo. Es posible que este joven esté buscando consejo y dirección sobre algo que podría afectar el resto de su vida. En ese momento exacto en el que un entrenador tiene la oportunidad de proporcionar una base para la motivación, precisamente en este momento el buen entrenador simplemente no puede fallar. A lo largo de mi carrera en la Universidad de Michigan, ningún jugador necesitó de una cita para verme en mi oficina. Dentro o fuera de temporada, la puerta siempre estuvo abierta para mis jugadores, ya fuera el mariscal de campo titular o un liniero suplente de cuarta fila. Cada joven podía visitarme en mi oficina en cualquier momento, de día o de noche. Mi secretaria tuvo cuidado de no molestarme por nada mientras estaba en una reunión, a menos de que uno de mis jugadores hubiera venido a mi oficina para hablar. Entonces todas las reglas se cancelaron. Cada vez que un miembro del equipo quería verme, inmediatamente me excusaba de la reunión para pasar tiempo a solas con un jugador necesitado que era más importante. Quizás vino a hablar de un tema que realmente no era significativo para él. Sin embargo, puede que en aquel momento no fuera lo más importante del mundo. Quizá tuvo un problema que no tenía nada que ver con el fútbol. Tal vez tenía un problema en la escuela o tal vez algo más lo estaba molestando y necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Incluso si el problema era pequeño, era lo suficientemente grande como para que viniera a verme. Ahora, ¿qué hubiera pasado si mi secretaria le hubiera dicho a un joven que estaba en una reunión y que no podía ser molestado y que debía regresar en otro momento? El jugador de alguna manera había reunido el coraje para verme. Ahora tenía la obligación moral de hablar con él. Si le hubieran dicho que regresara en otro momento, se habría ido con el mismo problema en el bolsillo. Su problema podría haberse agravado y quién sabe si
habría reunido el coraje para regresar. Si un entrenador se toma en serio la formación del carácter y la motivación de los jóvenes a su cargo, debe practicar ser entrenador en todo momento y en cada situación. Esos hombres siguen siendo estudiantes impresionables. Sus problemas no siempre se ajustan a las limitaciones del horario de oficina normal. Sin embargo, cada niño es diferente. Cada uno tiene un nivel de motivación diferente a todos los demás. Un método que motiva a uno puede sofocar completamente a otro. Todos los atletas en el fondo quieren ser desafiados. Por eso es tan importante que el entrenador comprenda a qué método de motivación responde mejor cada individuo. Luego, el entrenador debe actuar con cuidado y coherencia para garantizar que cada jugador exija lo mejor de sí mismo para que la motivación comience a funcionar por sí sola. La motivación adquiere una cara diferente en diferentes situaciones. Siempre he sostenido que es más fácil motivar a un equipo después de una derrota que cuando las cosas van bien. Otro aspecto de la motivación surge cuando se produce una lesión en el personal clave. En nuestro partido de 1984 contra Michigan State, nuestro mariscal de campo, Jim Harbaugh, se rompió el brazo al lanzarse en busca de un balón suelto. Tan pronto como cayó para el balón, sabía que teníamos un problema. Antes de salir del montón, Jim sabía que estaba perdido por el resto de la temporada. Después del partido lo visité en el hospital. Cuando abrí la puerta, las primeras palabras salieron de su boca fueron: «Oye, entrenador, no vas a olvidar sobre mí, ¿verdad?». Lo miré a los ojos sabiendo que íbamos a luchar el resto de la temporada. «No, Jim», dije, «no voy a olvidarte. Estaremos esperando hasta que estés saludable en el próximo año y luego continuaremos donde lo dejaste». En nuestra reunión del día siguiente le dije al equipo que habíamos perdido a nuestro mariscal de campo para la temporada y explicó exactamente a qué nos enfrentábamos. Ellos tendrán que ajustarse un poco más a las protecciones y luchar contra la adversidad. La semana siguiente eliminamos a Northwestern 31-0. Estuvimos sin personal el resto del camino, pero aún así logramos ganar un par de juegos más. Solo en la motivación, Harbaugh se recuperó para llevarnos a 21 victorias sobre las siguientes 2 temporadas, incluida una sobre Nebraska en el Fiesta Bowl en 1986. En 1973 llegó la peor experiencia que he tenido como entrenador universitario. Irónicamente, fue el resultado de una decisión política devastadora después de nuestra temporada. Terminar el empate 10-10 con Ohio State en lugar de cualquier cosa que haya ocurrido en el campo. Nunca en mi carrera me enfrenté a una situación más crítica respecto a la motivación de mi equipo. Las circunstancias que procedieron al juego lo convirtieron en uno de los concursos más importantes en la historia de ambas escuelas. Ambos equipos estaban invictos y empatados. Ambos quedaron clasificados entre los 5 primeros en cada encuesta. Estábamos jugando en Ann Arbor frente a 106,000 personas. El Rose Bowl estaba en juego. Ningún partido de fútbol americano podía haber sido más crítico. Ese partido fue el mejor de toda la temporada. El juego se desarrolló como un combate de campeonato de boxeo entre 2 pesos pesados altamente calificados. Intercambiamos golpes, todos menos el chico del agua terminaron negros y azules. Ohio State anotó 10 puntos en la primera mitad, reforzamos nuestra defensa para derrotarlos en el segundo y regresamos con 10 puntos. En una carga de Buckeye que todavía recuerdo hoy, nuestro mariscal de campo Dennis Franklin sufrió una fractura de clavícula y tuvo que abandonar el juego. Larry Sipa lo reemplazó y nos llevó hasta aproximadamente la yarda 20 de Ohio State, pero en un intento de gol de campo en el último minuto salió mal. El consenso general fue que iríamos al Rose Bowl, no solo por nuestro desempeño, sino también porque Ohio State había ido el año anterior. En ese momento existía una regla general que prohibía a los repetidores consecutivos del Big Ten. En este momento el Rose Bowl era el único tazón para cual un equipo del Big Ten era elegible. Mientras salía del campo, el entrenador Woody Hayes me felicitó en nombre del equipo y me dijo que seríamos un gran representante en Pasadena.
No fue hasta que llegué a una estación de televisión de Detroit para grabar mi programa semanal esa noche que escuché lo que había sucedido con los directores deportivos de los 10 grandes. Debido a la lesión de Franklin, votaron el puesto en el Rose Bowl para Ohio State. Estaba furioso. ¿Cómo podía un grupo de viejos directores deportivos votar para quitarme lo que mis hombres habían ganado en el campo? Franklin fue un quarterback brillante, pero ¿qué dijo ese voto sobre el resto de mis hombres? Habíamos reunido un grupo magnífico de jugadores y seguíamos invictos. Además, Sipa fue un excelente reemplazo de Franklin y terminó jugando en la Liga Nacional de Fútbol durante un par de temporadas. A mi juicio, fue una decisión injusta. Al día siguiente tuve que enfrentarme a mi equipo. Nunca me he enfrentado a un grupo de jóvenes más abatidos y decepcionados que aquel excelente equipo de la Universidad de Michigan de 1973. Probablemente fue la charla más difícil que he tenido que darle a un equipo en toda mi carrera. Estaba muy emocionado. Nunca había visto un cuerpo técnico tan abatido e indignado por lo que pensaban que era un trato injusto. Tuve que determinar cómo reunirlos rápidamente para que pudieran reclutar con pasión ese invierno para continuar el programa que habíamos establecido. Les dije a los mayores que sin saberlo habían jugado su último partido para la Universidad de Michigan, pero que pudieron irse con la cabeza en alto. Esos hombres habían dejado cada gramo de esfuerzo que teníamos en el campo. Esos esfuerzos darían sus frutos en el futuro, cuando los 10 grandes finalmente votaran a favor de aceptar invitaciones de otros tazones además del Rose Bowl. Sabía que sería difícil motivar a los estudiantes de primer año a hacer un buen trabajo en la escuela y en las prácticas de primavera en preparación para la temporada de 1974. Les dije que ahora deben trabajar aún más duro que antes para corregir lo que todos considerábamos una gran injusticia. Me negué a dejar que se avergonzaran de la injusticia de la situación. Les prometí que llegaría su momento y les dije que no podía permitir que ese agravio afectara negativamente el programa. Ese grupo remontó y ganó los primeros 10 juegos de la temporada siguiente. El 1 de enero de 1976, Michigan fue el primer equipo del Big Ten en jugar en un partido de postemporada que no fuera el Rose Bowl, cuando jugamos contra el campeón nacional Oklahoma Sooners en el Orange Bowl. Nada de lo bueno que finalmente surgió de esa decisión devastadora, después de nuestro empate en 1973 con Ohio State, podría haber ocurrido sin la motivación y el compromiso total de cada persona en ese equipo. En ocasiones los medios criticarán a cada equipo, a cada entrenador y a cada jugador. Eso viene con el territorio, especialmente con el énfasis actual en los deportes y las extensas redes de medios de comunicación. Algunas de las críticas estarán justificadas. Parte de ello no valdrá ni el papel en el que está escrita la historia. En tiempos de crítica extrema, le recordé a mi equipo que el hombre exitoso no logra lo imposible, logra lo que los críticos pensaban que era imposible. Cuando se trata de criticar al entrenador, es fundamental recordar que solo él comprende todas las razones de cualquier decisión que tome. El entrenador en jefe conoce su plantilla y las condiciones de cualquier situación mejor que cualquier otra persona del sistema. Se contrata a un entrenador en jefe para tomar todas las decisiones finales. La mayoría producirá resultados exitosos, pero algunos no funcionarán como fueron planeados. Sin embargo, si el entrenador está verdaderamente motivado y dedicado al programa que ha implementado, debe creer en sus decisiones con tanta fuerza como cree en los esfuerzos de su equipo. El entrenador nunca debe permitir que nadie lo disuada de seguir lo que su corazón cree que es correcto. El entrenador en jefe debe tomar decisiones en conjunto con su personal. Ninguna crítica por parte de los medios, exalumnos, fanáticos o cualquier otra persona debería disuadirlo de intentar alcanzar los objetivos de su equipo. Una de las mayores armas de motivación que llevé a lo largo de mi carrera fue la confianza que mis asistentes y jugadores tenían en mí frente a las críticas de la prensa. Cuando la prensa se puso desagradable, sabía que la responsabilidad era mía. No tenían que preocuparse de las consecuencias. No tenían que preocuparse de que las consecuencias los golpearan. Esa es una tremenda herramienta de motivación para el equipo. Ni siquiera consideres un trabajo mental si no estás preparado para soportar la presión. Un entrenador debe creer en su sistema dentro y fuera del campo. No debe permitir que las críticas desvíen el programa.
A corto plazo, un equipo extraordinariamente talentoso puede ganar algunos partidos solo con su talento. Sin embargo, sin motivación, el equipo no puede sobrevivir a las adversidades y reveses que todo equipo campeón sabe cómo superar. Todo buen equipo comparte tres elementos: solidez técnica, fuerza física y motivación inquebrantable. Sin esta combinación, ningún equipo puede tener éxito de manera consistente. En la Universidad de Michigan tuve la suerte de contar con el paquete completo, año tras año. Cada equipo que salió al campo estaba completamente equipado con cada uno de esos elementos. Algunos equipos tenían más talento que otros. Algunos eran tan fuertes físicamente que ganamos algunos juegos solo con pura fuerza. Mi principal responsabilidad, sin embargo, era asegurar que cada equipo ejecutara todos los pasos. Estaban deprimidos como si fuera la última vez que jugarían con el uniforme de Michigan. Si tuviera que sacrificar uno de estos tres elementos críticos, te garantizo que la motivación sería la última en desaparecer. Eso es porque un jugador hambriento es un jugador peligroso. Con el talento suficiente y la fuerza adecuada para hacer su trabajo, un jugador motivado puede aplastar a un oponente más talentoso y despreocupado hasta la próxima semana. En sus términos más simples, la motivación es la voluntad de hacer algo lo mejor que pueda. A veces un esfuerzo puede quedarse corto, pero el entrenador nunca permite que un equipo se quede corto de esfuerzo. La motivación es una cualidad que podemos medir más fácilmente en el campo de fútbol o en algún otro lugar deportivo que en la vida cotidiana. Sin embargo, en cualquier profesión que una persona elija ejercer, la motivación es una fuerza poderosa. Ningún entrenador exitoso permite que ningún miembro de su equipo deje ese preciado tesoro en el campo cuando se gradúa. El entrenador debe inculcar a sus jugadores la importancia de la motivación en cualquier camino de la vida que elijan seguir. Dentro de la motivación se encuentran los invaluables dones de la honestidad y la integridad. Y todo empieza con el entrenador en jefe. Y con esto terminamos el segundo capítulo del libro The Football Coaching Bible. Creo que una de las enseñanzas más importantes que nos deja este capítulo es la frase que dice: el hombre exitoso no logra lo imposible, logra lo que los críticos pensaban que era imposible. Me gustó bastante y creo que es de una frase que pues está muy relacionada con el tema, ¿no? Con la motivación que tenemos como entrenadores y cómo vivir esta motivación, no solamente en un sermón, sino en nuestra forma de actuar. Gracias a toda la gente que le dio play, compartir y que me deja sus comentarios acerca de este contenido. El siguiente capítulo será acerca de la conducta y el tema profesional del coacheo. Este es un capítulo por el coach Fisher DeBerry, que también se encuentra dentro de hecho es el tercer capítulo del libro The Football Coaching Bible. Gracias, gente de fútbol, nos vemos en el campo.